paciente. Ambos escenarios ciertamente son perjudiciales para la economía. En este en particular, el no tener suficiente cantidad de hormonas nos va a perjudicar mucho. También con riesgo potencial para la vida. Tenemos que entender entonces el proceso y aquellos aspectos que están enlazados a su presentación en especial, determinando cuál es el lugar en donde aparentemente la cosa no pareciera estar funcionando muy bien. Este caso lo vi en mi residencia, un caso bastante significativo. También el fenotipo, el aspecto, en la clínica que trae el paciente nos lleva a hacer el diagnóstico ya dirigido en base a los hallazgos que el examen físico va a tener cuando enfrentemos a este paciente. Les voy a comentar rápidamente, ¿no? Es un paciente un tanto más joven, 58 años de edad, quien presentó un día antes una pérdida de conciencia. Él estaba haciendo una actividad deportiva, se siente mareado, agrega un vómito, las características no se mencionan, y decide pasar luego de la pérdida de conciencia en casa descansando, pues presentaba también un cuadro de dolor abdominal, que no era muy molesto, pero asociado a sensación nauseosa. Refiere, la familia es quien decide traerlo porque aparentemente el tiempo de evolución era mucho más prolongado, señala que en los últimos meses se siente fatigado con episodios de dolor abdominal que afectan a todo el abdomen. No son muy molestos, pero siempre están presentes. Y junto con esto tiene un cuadro de hiporexia con baja de peso. Es un paciente hipotiroideo, para el cual viene siendo manejado con levotiroxina. Tiene un desorden hormonal entonces de base. Cuando se le examina, aquí viene ya lo llamativo, tiene una presión arterial algo disminuida, 89/62. Una respiratoria aceptable, ligeramente taquicárdico, con una febrícula nada más. Lo que llamó la atención es que cuando sentamos al paciente, se le pidió que se siente, se marea y en ese momento la frecuencia cardíaca se eleva a 125 ciclos por minuto, con una caída de la presión arterial sistólica a 70 milímetros de mercurio. Evidentemente estamos enfrentando un cuadro de ortostatismo, pero la causa será asociada a un compromiso en la volemia, como lo hemos visto en lo que es hemorragia digestiva, por ejemplo, el choque hipovolémico, o tendría alguna otra connotación. Bueno, al final de cuentas, había un deterioro hemodinámico con el cambio de postura que me puede explicar por qué se mareó y finalmente pierde la conciencia, como se detalló. Está alerta y lo que llama la atención en gran medida es que a nivel de la piel, su piel está bronceada, un color medio terroso. Si ustedes han visto algunas películas indie, por ejemplo, ellos han notado que su tono de piel es algo similar al tono café, ¿no? Entonces, algo similar también tenía este paciente. Pero resaltaba en él que los pliegues de las palmas estaban hiperpigmentados. Cuando se le examina, la esfera respiratoria cardíaca no revelaba mayor cosa, la esfera abdominal había una leve defensa muscular difusa, pero no un abdomen con características semiológicas que preocuparan mucho. El pulso era rápido y filiforme, o sea, iba acorde con la caída de la presión arterial, no había presencia de edema periférico. Bueno, ese hallazgo de estas palmas hiperpigmentadas hizo sospechar también la presencia de una endocrinopatía asociada a la función de la corteza adrenal. Los estudios de laboratorio, un nivel de sodio en 121, valor que claramente está por debajo de lo que consideramos normal, ¿no? 135, 145, tiene 121. Un nivel de potasio en 6.4. Ya estos dos, en cierta manera, confirmaban que había un desorden evidentemente hormonal. Un bicarbonato en 16, glucosa en 52. Hemos dicho ya que el nivel de glucosa normal es de 70 a 100 y la creatinina en 1. Nótese, si nos despegamos un poquito del otro escenario que acabamos de revisar en el Cushing, ¿qué encontramos? Sodio incrementado, niveles de potasio disminuidos. Y acá estamos encontrando el escenario contrario, ¿no? Disminución de la natremia, elevación de la concentración de potasio. Con esa piel bronceada, con los pliegues hiperpigmentados, sinceramente ya se sospechaba también, como que ves del libro, un desorden hormonal. Aquí están las imágenes de nuestro paciente. Esto es en Arequipa, un paciente de la altura en Arequipa. Este el tono de la piel, lo notan algo bronceado. Y lo que llama atención a nivel de las mucosas, la presencia de estas hiperpigmentaciones, ¿no? A nivel de la lengua, que también estaban presentes en el paladar, ¿eh? No solamente aquí a nivel de la lengua. Se dan cuenta aquí, en todo lo que es el paladar, también tenía lesiones. Es decir, no solamente era la piel afectada, sino también las mucosas. Aquí están los nudillos de los dedos, hiperpigmentados, no es normal, sobre una piel bronceada.
acá correspondiente a las palmas de las manos, también encontramos que está evidenciando, sí, que teníamos hiperpigmentación de estos pliegues, ¿no? Hiperpigmentados. Entonces, esos hallazgos decían ya definitivamente que con los hallazgos de laboratorio teníamos un desorden asociado a la corteza adrenal. Aquí está la piel bronceada de nuestro paciente, que hacía sospechar la presencia de una insuficiencia suprarrenal. Todo lo contrario a lo que vemos en Cushing, donde hay exceso de hormonas asociadas a la hiperfunción de la corteza adrenal, pero más que nada relacionadas con el cortisol. Acá no. La insuficiencia suprarrenal estaría abocada a toda la función de la corteza. Todas las glándulas que produce la corteza estarían en valores disminuidos. Bien, la etiología. La insuficiencia suprarrenal puede tener dos fuentes, ¿no? Dos fuentes. Una primaria, si es la corteza. Acá está el hipotálamo, acá está la adenohipófisis, ¿no? La adenohipófisis. Sabemos que CDH, ACTH y la corteza con todas sus hormonas, ¿no? Aldosterona, cortisol principalmente. Estas dos son los que vamos a fijar. Entonces, tenemos que clasificar la insuficiencia suprarrenal en relación a cuál sería el origen de la poca producción de hormonas que la economía necesita en cada momento de nuestra vida. Cuando el desorden corresponde a una enfermedad o un daño de la corteza misma, ella es la causante, es decir, no hay fábrica. Por mucho que los jefes estén ordenando, si no hay fábrica, no hay máquinas para trabajar, no vas a tener producto. Es lo que ocurre en la insuficiencia adrenal primaria, también conocida como enfermedad de Addison. Corresponde a una destrucción, no hay, de toda la glándula adrenal. No hay glándula, no hay fábrica. Por tanto, no voy a tener mineralocorticoide, no voy a tener glucocorticoide ni hormonas sexuales. Pero estas últimas no interesan tanto, ¿por qué? Porque el individuo, varón o mujer, produce a nivel de las gónadas hormonas sexuales en mayor número. Pero sí lo que podemos afectar en la primaria, porque no hay glándula, es que no hay mineralocorticoide ni hay glucocorticoide. Las causas en nuestro país, Perú estamos hablando, más frecuentemente asociadas a tuberculosis o desórdenes autoinmunes. Recuérdese lo siguiente, el paciente tiene un antecedente, es hipotiroideo. Y el hipotiroidismo puede estar asociado a desórdenes que nacen en la glándula tiroides, que nacen en la hipófisis o que nacen en el hipotálamo. A veces ocurre que la glándula tiroides es destruida por mi sistema de defensa, una enfermedad autoinmune. Se generan anticuerpos, llegan a células inmunitarias y la destruyen. Y como ya en la glándula tiroides, genero hipotiroidismo. Eso, por ejemplo, ocurre en la tiroiditis de Hashimoto. En la tiroiditis de Hashimoto, que es la principal causa que nosotros vemos, en Tana tenemos bastante hipotiroideo. La mayoría son por tiroiditis de Hashimoto. Destruyeron la glándula tiroides y los pacientes quedaron con un hipotiroidismo. Pero como es autoinmune, significa que quizás otra enfermedad también autoinmune puede estar presente en el paciente. A veces hacen vitiligo, a veces hacen diabetes tipo 1, destruyen también las células beta de los islotes pancreáticos, o a veces también autoinmune, destruyen a la corteza adrenal. Entonces, siempre que encuentres una enfermedad autoinmune, busca otras, porque es común que el individuo tenga otras manifestaciones. Hace poco vi un paciente con anemia perniciosa que nos hacía anemia megaloblástica, glóbulos rojos gigantes, y cuando lo examiné, noté que tenía vitiligo. Ya si tiene vitiligo, que es autoinmune, sospecho también anemia perniciosa, destrucción de las células de la mucosa gástrica productoras de factor intrínseco. Le hicimos endoscopía, sacamos biopsia y salió pues con atrofia severa de la mucosa y anticuerpos positivos para lo que era anemia perniciosa, ¿no? Ahí está explicada ya la anemia megaloblástica de ese paciente, ¿no? Entonces, siempre que tú encuentres algún desorden autoinmune, busca siempre algunas otras manifestaciones de otras enfermedades más. Otras causas, enfermedades granulomatosas, hemorragias arenales bilaterales, sobre todo en sepsis, shock séptico, cuando cae mucho la presión. Si recuerdan un poco, la perfusión va de la periferia, de la zona glomerular, a la zona reticular, ¿cierto? Entonces, cuando se perjudica el flujo de sangre, puede también haber un compromiso de toda la corteza, coagulación intravascular diseminada también. Metástasis adrenal desde pulmón, mama o estómago, adrenoleucodistrofias ligadas al cromosoma X especialmente, infecciones por citomegalovirus, complejo Mycobacterium avium, presente en el paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida,
Entonces son otras condiciones que también el paciente podría presentar para que destruya a la glándula adrenal. Pero lo más frecuente, repito otra vez, tuberculosis autoinmune. ¿Cuáles son los efectos cuando no hay glándula adrenal? No tengo cortisol, no tengo aldosterona. ¿Ok? Entonces las manifestaciones van a ser correspondientes a que no hay cortisol. Recuerden, el cortisol moviliza las reservas, ácido graso, glucosa y lo demás, y hace que haya mayor cantidad de aminoácidos para producir más glucosa. Pero si no tengo cortisol, ¿qué pasa con la glucosa? Disminuye. ¿Qué le pasó al paciente? Hipoglicemia. Acuérdense el nivel de glucosa que tenía. No tengo aldosterona. Bueno, si no tengo aldosterona, no recupero sodio. Al contrario, lo elimino. ¿Qué hago? Hiponatremia. Hipovolemia. El paciente tenía caída la presión arterial, tenía sodio en 121. ¿Y con quién me quedo si no hay aldosterona? Con el potasio. Nos hace hiperpotasemia. Todo esto lo trae el paciente. Entonces, ves los desarreglos, ves el fenotipo, dices, esta parece una insuficiencia adrenal. Ojo, un ratito. O sea, la primaria va con hiperpigmentación. Vamos a analizarlo en un momentito. La secundaria. Hemos analizado solamente la primaria. En su cabeza queda, la insuficiencia suprarrenal primaria es cuando la glándula adrenal, la corteza, ha desaparecido. ¿Ya? No hay corteza, no hay fábrica. La secundaria significa que es la adenohipófisis, esta porción de acá, la que no está influyendo en la corteza adrenal. La fábrica está bien, lo que falta es el jefe que me indique lo que tiene que hacer. Entonces, no tengo ACTH suficiente, es decir, algún desorden que ha causado una deprivación de la producción de ACTH, puede ser únicamente de esta hormona, puede ser de todas las hormonas o un panhipopituitarismo, y si no hay ACTH, evidentemente no estimulamos a la corteza a producir glucocorticoides y mineralocorticoides. Pero acuérdate de algo, el glucocorticoide, el cortisol, tiene un solo jefe, el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Pero el mineralocorticoide aldosterona tiene dos jefes más, el sistema renina-angiotensina y el potasio, si te acuerdas. Entonces, este eje es su jefe, pero no influye mucho. El que más influye es el primero, sistema renina-angiotensina. Entonces, si la adenohipófisis no está, yo sé que voy a perjudicar al cortisol, pero no al mineralocorticoide, porque este tiene sus dos jefes principales todavía activos. Estos no han desaparecido, el que no tienes es adenohipófisis, no hay ACTH. Pero a la zona glomerular poco o nada le interesa que haya ACTH, ella sigue trabajando. Entonces, la insuficiencia suprarrenal secundaria por daño hipofisiario, más que nada va a afectar a la producción de glucocorticoide, cortisol, más no la de mineralocorticoide. Entonces, la secundaria no te viene con hiperpotasemia, no te viene con hiponatremia, porque la aldosterona se va a mantener todavía, dado que no es dependiente de ese eje, de mantener todavía su trabajo en forma regular. ¿Ok? Eso es lo que deben recordar. Causas, enfermedades autoinmunes, infiltrativas, metastásicas también, que afecten a la hipófisis. También puede ser secundaria cuando el paciente es medicado con corticoides. Ah, ese Cushing exógeno me puede hacer luego insuficiencia suprarrenal. Sí. Cuando tú eres un paciente corticoides sistémicos por vía enteral o parenteral en forma prolongada más de una semana, te arriesgas a que cuando le retires el corticoide te haga insuficiencia adrenal. Entonces tiene que ser un retiro gradual, lento, no es brusco que le suspendas. Puedes suspender bruscamente si esta suspensión es antes de la semana de tratamiento, pero no después de los 7 días, va a pasar un mes, 2 meses, 3 meses, que súbitamente quieres suspender, no. Tienes que ir bajando de a poquitos la dosis de corticoide. Bueno, entonces, administración crónica de corticoides también altera el eje, como, digamos, tú le estás dando dexametasona, prednisona al paciente, la adenohipófisis detecta que ya hay corticoides circulando, entonces ella se suprime solita. Cuando tú le quitas la prednisona que le estabas dando al paciente vía oral, o le quitas la dexametasona, por ejemplo, la adenohipófisis se vuelve tonta, no tiene cómo recuperar otra vez la secreción de ACTH. Entonces estás generando una insuficiencia suprarrenal secundaria. Recordar que aquí el sistema renina-angiotensina todavía está trabajando con aldosterona, ya les dije ya, este es independiente de ACTH, no le importa, ya sigue elaborando. Entonces el efecto en insuficiencia suprarrenal secundaria, el único efecto es
no hay cortisol. No te metas con la aldosterona. En la secundaria la aldosterona no está comprometida, en otras palabras. En la primaria, sí, porque la fábrica en su totalidad ha sido afectada. Entonces, normalmente el eje hipotálamo, hipofisiario, adrenal trabaja en forma adecuada para mantener al cortisol en valores aceptables. En cambio, la aldosterona le hace poco o nada de caso al eje, más le interesa al sistema renina-angiotensina y a la concentración de potasio. Esos son sus jefes más importantes para la zona glomerular. Por eso en la insuficiencia suprarrenal secundaria, la zona glomerular sigue trabajando. Para ella no hay inconvenientes. Hallazgos clínicos va a depender. O sea, la manifestación, el fenotipo del paciente va a depender. ¿De qué depende? De la deficiencia relativa que tengas de cortisol o de aldosterona y de la cantidad en exceso de ACTH. Recuerda que cuando hay poca producción de aldosterona, de cortisol principalmente, el eje responde. Si hay poco, la adenohipófisis busca producir más ACTH. Esa es la respuesta natural. Entonces, si tú tienes una corteza, un eje, presente anatómicamente estamos hablando, acá está la adenohipófisis, algo destruyó la corteza adrenal, por tanto, cortisol no hay. Se da cuenta la adenohipófisis de que no hay, ¿y qué hace ella? Comienza a producir más ACTH, aumenta. En su intento de buscar un órgano diana, la corteza que ya no está presente para que produzca más cortisol. Esa es la respuesta natural que debemos encontrar. Entonces, debería haber un aumento en la producción de ACTH en caso no haya cortisol, producto de la destrucción de la corteza adrenal. Ahora bien, es importante saber que esta ACTH, como muchas hormonas que ustedes han revisado en fisiología, no se producen directamente como tal. Nacen o se sintetizan como prohormonas, incluso como preprohormonas, ¿no? O sea, moléculas proteicas más extensas que se van clivando en su maduración y finalmente dan un producto final. Bueno, la ACTH viene de una hormona mucho más grande, conocida como pro-opiomelanocortina. Esta es la molécula madre, que da origen a la ACTH y también produce otras hormonas, principalmente la hormona estimulante de melanocitos, aquella que pigmenta la piel. Cuando tú escuchas pigmenta la piel, te acuerdas del paciente. Estaba hiperpigmentado. Muy bien. Sigamos adelante. Es importante saber, entonces, que cuando la corteza no produce nada de cortisol, la adenohipófisis dice, necesito producir más ACTH. Entonces, se estimula que la propia melanocortina se sintetice más para producir más ACTH. Pero como produce más ACTH, también va a producir más hormona estimulante de melanocitos. ¿Cuál va a ser el efecto? Que el paciente se va a hiperpigmentar. Cuando no hay corteza adrenal, Addison, ¿el paciente viene hiperpigmentado? Sí, señor, viene hiperpigmentado. ¿Y cuando es secundaria? No, pues si es secundaria significa que no hay, entonces no se va a hiperpigmentar. Entonces, cuando usted tenga un paciente de ese tipo, como les comentaba, parecía del libro cuando lo vi, con las manchitas así en la cara, la piel bronceada, con el potasio alterado, el sodio también alterado en valores bajos, el otro alto, la glucosa en el suelo, ya orientaba a pensar que efectivamente era una insuficiencia suprarrenal conocida como enfermedad de Addison. ¿Ya? El paciente tenía un Addison, o sea, una primaria. Ahora, estas primarias, a veces el paciente está sintomático, o está sintomático, pero no le presta atención. Él está tranquilo, no le llama atención, es mi color de piel, pues vengo de la altura. Así la familia lo interpretaba, ¿no? Sí, pues ha vivido bastantes años en la altura, en la Sierra de Arequipa, me acuerdo que nos comentaban, ¿no? Entonces, puede descompensarse, y en la descompensación puede generar una crisis, conocida como crisis addisoniana, o sea, es la insuficiencia suprarrenal descompensada. ¿Cómo viene el paciente? Debilitado, con náusea, con vómito. Oye, es lo mismo que presentó el paciente, sí, también viene con dolor abdominal, fiebre, hipotensión, taquicardia. Por eso le digo, parecía el libro, pues. Todo lo que uno había leído en el Harrison, que es un libro de medicina interna que la mayoría va a utilizar, está pues escrito toda la sintomatología. Y el laboratorio, ¿con qué viene? Hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica, falla renal, hipoglicemia. Como no tienes cortisol, recuerda que el cortisol, ¿qué hace? Suprime la maduración del eosinófilo. Pero como no tienes ahora, más eosinófilos en sangre vas a tener. Lo contrario que veías en Ekuchi. Generalmente, ¿qué los descompensa? A la cabeza una infección. A veces es trauma, a veces es una intervención quirúrgica. ¿Pueden venir chocados? Sí. ¿Y cómo los diferencio? Shock séptico.
Porque recuerda que cuando hablamos de shock circulatorio, si se acuerdan, hablamos de shock, ¿no? Cardiogénico, hipovolémico, obstructivo y distributivo. En el distributivo les dije, el shock séptico a la cabeza, el shock anafiláctico, el shock neurogénico, y el otro era la crisis adrenal por falta de cortisol. Es shock también. ¿Cómo diferencio este shock, falta de cortisol, del shock séptico? Bueno, el shock séptico no te viene hipolicémico. Si tú ves al shock séptico con hipolicemia, sospecha que hay un compromiso de la función suprarrenal agregada. Hay hipotensión refractaria a vasopresores, es decir, lo ves chocado al shock séptico, le decides dar catecolaminas, norepinefrina y no mejora. Le subes la dosis de vasopresores, más norepinefrina, más epinefrina, de repente si tienes dopamina, no mejora el paciente. ¿Sí? ¿Pero por qué? Le estoy dando dosis altas y no mejora. Recuerda, el cortisol induce en la célula que a nivel de su membrana exprese más receptores. ¿Para quién? Para las catecolaminas, alfa, beta. Entonces, ¿el cortisol es necesario para que la célula responda mejor al sistema nervioso simpático? Sí. ¿No tienes cortisol? Mala respuesta. Por más que le des vasopresores, la respuesta es muy pobre. Así te das cuenta de que hay una insuficiencia suprarrenal. Y como dice acá, entonces, si le doy corticoide exógenamente, ¿podrá mejorar? Sí, señor. Eso llevó a varios estudios. Anand en el año 2000, 2002, luego en Lancet publicó un estudio en shock séptico en donde los corticoides tendrían un rol benéfico en aquel paciente en donde identificó el shock que no respondía a vasopresores, el adicionarle corticoides mejoraban la respuesta. Pero ese es otro cantar, lo vamos a ver cuando hagan clínica, sin toca rotar conmigo, para entender mejor ese proceso. Bueno, entonces, el paciente con insuficiencia suprarrenal, que se conoce como enfermedad de Addison, así se conoce cuando la fábrica está desaparecida, puede venir con fatiga, molestias a nivel abdominal, epigastro principalmente, cambios en la coloración de la piel, sí, típico. La insuficiencia adrenal primaria, enfermedad de Addison, viene hiperpigmentado, caída en la presión arterial, en las mujeres puede haber alteraciones en el hábito menstrual, caída del cabello, un oscurecimiento de la piel, ya lo vimos, de los nudillos, de las rodillas, de los codos, las palmas, etc., de los labios, las mucosas, como lo vimos en el paciente. Estos pacientes, en el escenario más catastrófico, u otro paciente que ha destruido prácticamente, mira acá cómo se ha destruido la glándula adrenal, producto de una sepsis que ha llevado a un estado de hipoperfusión prolongada, a una coagulación intravascular diseminada, no hay ya corteza, desapareció. Y el individuo ya no tiene capacidad de respuesta, no responde, ya tiene lamentablemente su suerte echada. Es uno de los escenarios más catastróficos que nosotros podemos ver en ese escenario, ¿no? De un paciente que nos hace un shock séptico, un shock circulatorio, pero agregando ahora parte de una crisis adrenal, producto de una destrucción de la glándula adrenal en una situación de estrés. En este caso, el agente causal meningococo, una meningococemia. Entonces, ¿qué sucede en esta crisis addisoniana, no? Una respuesta inflamatoria de algún tipo genera liberación de citoquinas que inducen una gran descarga inflamatoria, un estado de hiperrespuesta típico de la sepsis, que en un escenario daña la función de la corteza adrenal, afectando a las dos capas, glomerular y fascicular, afectando por tanto también la producción de catecolaminas, ocasionando insuficiencia de producción de aldosterona. No puedo retener sodio, agua, volemia para mejorar la presión de perfusión. La deficiencia de cortisol igualmente perjudica el metabolismo intermediario de grasas, ácidos grasos y a nivel hepático. No tengo glucosa suficiente, mi paciente va a ser hipoglicemia. Entonces, es el escenario de la descompensación del paciente que ya tiene una insuficiencia suprarrenal, solo que en situación de estrés, en este caso inflamatoria, tiene una mala respuesta, no tiene reserva. Y hemos dicho ya que el cortisol es necesario para mantener la vida. Sin cortisol tú te mueres. Puedes estar al límite, sí, como el caso que les presenté. Se presentó una situación de estrés. ¿Cuál? El ejercicio físico. El paciente estaba haciendo una actividad deportiva y eso le llevó a que claudique su función. Pero imagínate que hubiera sido un proceso infeccioso grave. Este paciente no tenía capacidad de respuesta porque no tiene suficiente cantidad de cortisol. Hallazgos clínicos, bueno, específicos en la crónica, malestar general, baja de peso, fatiga, manifestaciones gastrointestinales frecuentes, anorexia, náusea, vómito. Puede haber hipoglicemia, hipotensión arterial, ya lo hemos comentado ya, hiperpigmentación, especialmente en la primaria, no se olvide, en la primaria.
En la secundaria no está hiperpigmentado, acuérdense, en la secundaria no hay pues producción de ACTH ni de la molécula madre propia melanocortina. Tampoco vamos a encontrar depresión de volumen ni hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque en la secundaria solo afectas a ACTH, no afectas a la zona glomerular, la que produce aldosterona, porque ella depende de otro jefe, sistema renina-angiotensina, y de la concentración de potasio. Entonces, todas estas manifestaciones del paciente, ya vimos ya hiperpigmentado, ¿no? Todo lo que mi paciente tenía se presenta en esta diapo. Diagnóstico, entonces. Bueno, ya sabemos que el cortisol tiene una variación en el día, siguiendo un ciclo circadiano, elevado en la mañana, disminuido a la medianoche. Bueno, si usted dosa el cortisol y está en valores bajos, el paciente tiene una condición crítica que lo ha estresado, usted confirma pues que está enfrentando una insuficiencia suprarrenal. Le falta cortisol. Cualquier valor de cortisol mayor a 20, en cualquier momento del día, para usted significa que la corteza está bien, que ella no es la causa. Pero si está en valores bajos, menos de 5, evidentemente le orienta a pensar que sí hay una falla a nivel de la corteza adrenal. ¿Hay dudas? Hazle una prueba. ¿Con qué? Con ACTH. ¿Qué es lo que es el ACTH? Le dice a la corteza, produce más cortisol. Bueno, le das ACTH a esta dosis y le mides el cortisol antes de que le apliques la hormona que debe estimular a la corteza, a la media hora que le has inyectado y a la hora que le has ya administrado la hormona de estimulación. ¿Qué es lo que buscas? Si hay ACTH, debería aumentar el nivel de cortisol. Debería aumentar el nivel de cortisol, por lo menos 7 microgramos por decilitro. Si no aumenta, es decir, tienes ACTH que estimula la corteza para que aumente el cortisol, lo hace bien. No aumentó, ¿qué significa? Si no aumenta, le das ACTH, más ACTH no aumenta, significa que hay una insuficiencia adrenal. ¿Qué haces entonces en ese momento? Dosas ACTH. Si la ACTH está incrementada, tienes poco cortisol, la fábrica está mal. Si la ACTH está baja, significa que es la hipófisis la causante del problema porque tiene un desorden secundario en su origen. Y según eso, das tratamiento. ¿Por qué das tratamiento? Porque la corteza normalmente ¿qué produce? Dos hormonas, cortisol y aldosterona. Si no hay corteza, tienes que reemplazar las dos. Si el problema está acá arriba, en la adena hipófisis nada más, falta ACTH y la ACTH solo influye con cortisol, más no con aldosterona, ¿qué le vas a dar a ese paciente con secundaria? Solo cortisol. Aldosterona no necesita, porque tiene esa capa, porque solamente está afectada la ACTH. Entonces tú tienes que identificar si el desorden es primario, no hay fábrica, no hay glándula, o es secundario, es el jefe el que por alguna condición está faltando. Otras veces hay que hacer un test de tolerancia con glucosa e insulina. ¿Qué se hace? Se le da insulina al paciente. Esa es la prueba estándar, el gol estándar para valorar el eje hipotálamo hipofisal adrenal. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando tú das insulina a un paciente, la insulina hace que la célula exprese en su membrana receptores GLUT, transportadores de glucosa. ¿Para qué? Para que la glucosa, eso hace la insulina, ingrese a la célula. Muy bien, le das insulina. ¿Qué va a pasar con la glucosa? Se mete en la célula. Por tanto, la glucosa en sangre baja. Cuando la glucosa baja, ese es un estrés para la persona. Inmediatamente el simpático se activa, se aloca y comienza a descargar catecolaminas. ¿Pero quién es el ayudante simpático? El cortisol. El cortisol también debería aumentar. Bueno, tú le estás poniendo en estrés al paciente, estás generando hipoglicemia. Lo que debería ocurrir es que debería haber un aumento de cortisol, aumento de ACTH. No aumenta, aumenta solo ACTH más no cortisol, es la corteza la enferma. Aumenta cortisol, pero no aumentó la ACTH, significa que el efecto está a nivel hipofisiario. Para eso te sirve. Esta es la prueba del gol estándar. Pero lógicamente hay que monitorizar al paciente. ¿Por qué? Si tú le ocasionas hipoglicemia a un paciente por tiempo prolongado, hay una célula muy lábil en el sistema nervioso central, la neurona. Tú a la neurona la deprivas de glucosa, puedes dejar al paciente secuelado. Tienes que compensar rápidamente la hipoglicemia. No puedes dejarlo en hipoglicemia al paciente. Te arriesgas a que lo dejes con pérdida importante de función neuronal. Y eso nadie quiere para un paciente cualquiera. Entonces, hipoglicemia diagnosticada, hipoglicemia tratada. Pero eso no corresponde a este capítulo. Solamente saber que cuando haces esta prueba, tienes que monitorizar al paciente.
Estudios de imágenes también se pueden pedir, sí, para buscar causa a nivel adrenal o pituitario, ¿no? Y siempre pedir la confirmación bioquímica de que estamos enfrentando ese escenario. El manejo, bueno, viene hipoglicémicos, hay que darle subroglucosado. Si es compromiso en la corteza, tienes que darle corticoides, hidrocortisona a la cabeza por vía endovenosa. Y siempre buscar qué factor, cuál fue la causa por la cual el paciente se descompensó. Lo sacaste de la zona de peligro, ya se recuperó. A largo plazo tienes que darle porque no produce. Pero en base a tu respuesta, ¿es primario, no hay fábrica, o es secundario? Es la hipófisis la culpable. Si es primario, no hay corteza, no hay fábrica, tienes que reemplazar fluorocortisona. Este semeja a un mineralocorticoide, este a un glucocorticoide. Estás reemplazando lo que le falta. Y el paciente está tranquilo. No es primario, es secundario. Ah, solo le falta cortisol, porque aldosterona tiene otro jefe, ¿cierto? Muy bien, solo le das glucocorticoide. Pero siempre cuidar que no se te pase la mano con el corticoide, porque si le das mucho puedes generar el otro extremo conocido como síndrome de Cushing, exógeno, ¿no? Este paciente hiperpigmentado, con una clínica similar a la causa que presentamos, la hiperpigmentación compromete las mucosas, ahí en la lengua se nota, igual los nudillos de las manos, igual la piel bronceada, le das tratamiento, es un Addison primario, solamente por fenotipo es Addison primario, le das tratamiento, mira la piel cómo cambió, las manchas se han atenuado, lo mismo que aquellas que tenía en los nudillos de los dedos de las manos. Señal de mejoría clínica, ¿no? En el paciente. Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacerme, sé que ha sido prolongado y me van a disculpar por ello, lamentablemente este tema es bastante extenso, lo he recortado lo más que he podido y ya no se pudo. Espero que haya podido entenderse algo siquiera. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Muy bien, pareciera que no. Bien, estamos ahí en contacto, entonces les agradezco mucho por su tiempo, que les vaya bien, ya nos reunimos luego con los grupos de práctica. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias.